¿Alguna vez sentiste que alguien te miró no como persona, sino como un error? ¿Alguna vez fuiste subestimada, humillada o dejada de lado, solo porque el mundo creyó que no eras suficiente? Y si te dijera que, a veces, todo lo que se necesita para transformar un destino es una sola canción, una canción capaz de silenciar un salón entero, e incluso el corazón de un hombre acostumbrado a dominar. Y si te dijera que, detrás de unas manos callosas y ropas simples, se escondía un talento que jamás debió ser ignorado, y que el orgullo de un príncipe nunca volvió a ser el mismo después de oírlo. Hoy conocerás la historia de Elara, una joven camarera de alma delicada y pasado olvidado, que fue obligada a tocar el piano frente a la nobleza, no para brillar, sino para ser humillada. Lo que nadie esperaba era que, en ese instante, su música fuera capaz de abrir heridas, despertar recuerdos y derribar el muro más difícil de todos, el del corazón de quien intentó destruirla. Esta historia habla del orgullo, pero también de la redención. Habla del poder que algo puro, verdadero e inesperado puede tener cuando choca contra un mundo hecho de máscaras, títulos y apariencias. Habla de cómo el amor puede nacer en los lugares más improbables, incluso entre el silencio de un piano y el eco de una lágrima contenida. En los próximos minutos, sentirás tu pecho apretarse, tu corazón acelerarse y, quizás, hasta tu alma recordar dolores antiguos que trataste de ocultar, pero también entenderás que incluso en las humillaciones más profundas puede surgir algo raro y precioso, la oportunidad de ser vista de verdad. Así que, si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez dudaron de tu valor, o si crees que el amor verdadero puede aparecer en los momentos más inesperados, esta historia es para ti. Comenta ahora la frase: "Yo creo en el amor". No es solo un comentario, es tu compromiso con esta travesía. Es una forma de decir: estoy aquí y quiero sentir cada parte de esta historia. Aprovecha y deja tu like en este video. Cuando lo haces, ayudas a que otras personas descubran esta historia, quizás alguien que, como tú, está buscando una razón para volver a creer. Y si estás aquí, es porque formas parte de una comunidad que siente, que ama y que se emociona con historias que tocan el alma. Suscríbete al canal, no por obligación, sino por deseo de seguir viviendo estas experiencias. Historias como esta no aparecen por casualidad, ellas nos eligen. Prepárate. Ahora, la historia va a comenzar. Cuando un piano se convierte en venganza y el sonido de un alma herida se transforma en la melodía más hermosa que un príncipe haya escuchado. En el corazón del reino de Verandor, donde los muros del castillo se alzaban tan fríos como las miradas de la nobleza, Elara vivía como una sombra entre los pasillos dorados. Era una camarera discreta y de manos ágiles y ojos siempre bajos, acostumbrada a desaparecer antes de ser notada. Los salones reales eran su escenario invisible, donde limpiaba espejos que jamás reflejaban su presencia y arreglaba camas en las que los sueños nunca le pertenecían. Pero lo que nadie allí sabía, ni siquiera ella se permitía recordar, era que, detrás de aquel silencio, vivía un alma educada en partituras musicales, moldeada por dedos infantiles que un día tocaron la esperanza. Su madre, antes de la enfermedad y la pobreza, había sido pianista en aldeas lejanas. Fue con ella que Elara aprendió a transformar la tristeza en sonido. Pero todo eso quedó sepultado bajo el peso de la vida dura, las muertes prematuras y las deudas que la empujaron al servicio del palacio. Al otro lado del castillo estaba Adrián, el heredero de la corona, apuesto, arrogante, forjado por las exigencias de la nobleza y por las heridas de un padre ausente. Adrián creía que los sentimientos eran debilidad y que el poder residía en controlar, no en sentir. Por eso, cuando vio a Elara distraída, limpiando el salón de música, y escuchó, por accidente, sus dedos tocar un fragmento de una antigua melodía, algo dentro de él se movió, algo que no le gustó, algo que lo hizo sentirse vulnerable, y él odiaba sentirse así. Fue en un baile de invierno, frente a duques y baronesas, cuando Adrián encontró su oportunidad. Irritado, tras una discusión con su padre sobre un matrimonio arreglado y alianzas políticas, bajó los escalones del salón con una sonrisa fría en los labios. Observó a los invitados con tedio, hasta que sus ojos se posaron en Elara, situada al fondo de la sala, sosteniendo una bandeja con copas. «Ven aquí», ordenó en voz alta,
silenciando los murmullos a su alrededor. Elara vaciló, el corazón, acelerado. Se acercó lentamente, sintiendo cada paso como si pesara una tonelada. «Dicen que sabes tocar el piano», dijo él, con un tono cargado de cinismo. «Vamos a entretener a nuestros invitados con ese talento oculto del servicio. ¿Qué te parece?». Las risas discretas de los nobles resonaron entre las columnas del salón. Elara sintió como la vergüenza le subía al rostro. Era una trampa, no una invitación. Era un espectáculo cruel. «No toco desde hace mucho, Alteza», susurró ella, con una voz casi imperceptible. «Entonces ahora es el momento perfecto para recordar», replicó él, señalando el piano en el centro del salón. «Muéstranos de qué está hecha una camarera». Ante decenas de ojos juzgadores, Elara caminó hacia el instrumento. Sus manos temblaban, pero al sentarse en el banco, algo ocurrió. Cerró los ojos, inspiró profundo y, por un breve instante, se permitió regresar a su infancia, a su madre, al calor de la chimenea encendida mientras la música llenaba el aire. Cuando los primeros acordes resonaron, la sala se sumergió en un silencio denso. Era una melodía, triste, sí, pero había en ella una belleza tan cruda, tan real, que nadie se atrevió a reír, y Adrián no podía apartar la mirada. Algo en esa música lo atravesaba, y, sin darse cuenta, su arrogancia comenzó a derretirse. La camarera, sin saberlo, había comenzado a reescribir la historia. Las notas llenaban el salón como si fueran susurros venidos de un tiempo olvidado. Elara no tocaba solo con los dedos, tocaba con cicatrices. Cada tecla pulsada era un hilo de memoria, un recuerdo de lo que le habían arrebatado, la infancia, la madre, los sueños, y ahora, todo se transformaba en sonido ante las miradas incrédulas de la nobleza. Nadie esperaba aquello. El duque de Alvern, que apenas lograba ocultar su desprecio por cualquiera por debajo de su título, permanecía paralizado, con la copa olvidada en la mano. La condesa Elsinore, que hasta ese momento murmuraba con su hija sobre el traje sencillo de la camarera, ahora contenía la respiración, como si una sola palabra pudiera romper el hechizo. Y el rey, sentado al fondo del salón, frunció levemente el ceño al notar algo que incluso él había pasado por alto. Un talento escondido bajo las cortinas del palacio. Pero nadie estaba más afectado que el príncipe Adrián. Él, que había planeado ese momento como algo cruel y entretenido, sentía ahora como su armadura de sarcasmo empezaba a ceder. El sonido lo alcanzaba por dentro, como si rompiera cada cerrojo de una puerta que juraba haber cerrado hacía años. Recuerdos de su infancia, de su madre, que también tocaba el piano antes de enfermar, regresaban como fantasmas, y, por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió vergüenza, no de la camarera, sino de sí mismo. Elara, sin embargo, no veía nada de eso. Sus ojos seguían cerrados. No tocaba para impresionar, tocaba porque, en lo más profundo, la música era lo único que aún le pertenecía, y al hacerlo, se olvidaba de dónde estaba. Era como volver a ser libre por unos minutos. Cuando la última nota resonó y el sonido murió en el aire, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio, un silencio espeso, gargado, como si nadie supiera qué hacer a continuación. Y entonces, una pequeña y vacilante ovación comenzó, no proveniente de los nobles, sino del joven aprendiz de la orquesta, que se ocultaba en los rincones del salón. Poco después, la reina se puso de pie y también aplaudió. No porque aprobara la escena, sino porque reconoció allí algo que ni ella podía negar, la autenticidad. Adrián, aún sentado, no lograba moverse, se sentía desnudo por dentro, como si esa camarera le hubiera arrancado todas sus certezas con una simple melodía. Debería haberse reído, quería reír, pero lo único que podía hacer era mirarla, y no decir nada. Elara abrió los ojos, confundida, esperaba burlas, esperaba escarnio, pero encontró silencio, y al mirar al príncipe, percibió algo extraño. Él parecía perdido. El salón volvió lentamente a la vida, las personas susurraban entre sí, algunas elogiaban, otras intentaban ocultar la incomodidad de haber juzgado mal. Elara, con el corazón aún acelerado, se levantó e hizo una leve reverencia, lista para salir en silencio, como siempre hacía, pero antes de dar el primer paso, escuchó la voz de Adrián, baja y firme. ¿Cómo se llamaba esa canción? Ella se giró lentamente,
sorprendida. Era solo un recuerdo, Alteza, y se marchó. Aquella noche, el sonido de ese recuerdo no salió de la mente del príncipe, ni su rostro, ni la forma en que lo había silenciado. Con dignidad y dolor, el juego había cambiado, pero nadie allí sabía cuánto. Aquella noche, el castillo durmió, pero Adrián, no, aun con las sábanas de lino, la almohada suave y el perfume de las flores nocturnas entrando por las ventanas del cuarto real, había algo que lo mantenía despierto, el sonido, aquella melodía, suave, melancólica, intensa, se repetía en su mente como un hechizo. Daba vueltas en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, intentando racionalizar lo que sentía. Era solo música, era solo una camarera, era solo un capricho mal calculado, pero, cuanto más pensaba, más lejos estaba de la verdad. A la mañana siguiente, el palacio aún murmuraba sobre lo sucedido. Los sirvientes susurraban en los pasillos, las condesas intercambiaban miradas curiosas e incluso el rey comentó con cierta aspereza que su hijo debería tener más sentido común al exponer a los criados. Pero, para sorpresa de muchos, nadie se atrevió a burlarse de Elara. Había algo innegable en lo que había hecho, y ella, por su parte, había vuelto al anonimato como si nada hubiese ocurrido. Fregaba los pisos del corredor oeste con las mismas manos que, la noche anterior, habían hecho contener el aliento a los duques. Era como si hubiese enterrado su música nuevamente, pero Adrián no lograba dejarla enterrada. Al encontrarla en el pasillo, días después, el príncipe dudó, algo raro en él. Sus pasos se hicieron más lentos, como si sus botas pesaran más que su orgullo. Elara notó su presencia y se irguió de inmediato, bajando la mirada. «¿Tú compusiste esa canción?», preguntó, sin rodeos, pero sin arrogancia. Ella pareció confundida por la pregunta. «No, solo, la creé un día. No escribo, yo siento». Él guardó silencio un momento, observándola. Era sencilla, llevaba un vestido gastado, el cabello recogido con prisa. No llevaba joyas, ni perfume, ni adorno alguno, pero aún así, había algo en ella, algo que hacía que todo a su alrededor pareciera artificial. «¿Vas a tocar de nuevo?», dijo él. De repente, Elara alzó la mirada, alarmada. «No, Alteza, aquello fue un error. Yo no debería haber». «No fue un error. Fue lo único verdadero que he escuchado en este palacio en meses». La miró con firmeza, pero había una sombra de vulnerabilidad detrás de la orden. «Y necesito volver a oírlo». Elara dudó, su instinto le decía que se negara. La última vez que tocó, fue obligada. Y, aún así, algo dentro de ella, y quizás orgullo, y quizás la propia música, no le permitió decir que no. Esa misma noche, la sala de música fue cerrada. Adrián la esperó allí, solo, despidiendo a los criados, apartando compromisos. Elara entró en silencio, evitando sus ojos. Se sentó al piano, tocó. Esta vez, no había público, no había escarnio, no había humillación, solo estaban ellos dos. Y cuando las notas comenzaron a llenar el salón vacío, Adrián volvió a sentirse desnudo por dentro. Pero ahora, lo deseaba, quería entender, quería recordar, quería sentir. Y Elara, sin saberlo, empezaba a ocupar el lugar más peligroso que alguien puede ocupar en el corazón de un príncipe, el de la verdad. Los días siguientes se convirtieron en un extraño ritual. Por la noche, cuando las luces del castillo se apagaban y los pasillos quedaban en silencio, Adrián llamaba a Elara a la sala de música. No había órdenes, ni público, ni motivo aparente, solo el sonido. Elara, aunque reacia al principio, lo empezó a aceptar. Tocaba con suavidad, como si hablara a través de las teclas lo que jamás se atrevería a decir en voz alta. Adrián escuchaba en silencio, con los ojos fijos en la joven frente a él. Cada melodía que ella creaba parecía tocar un rincón olvidado de su alma. Era como si la música la desnudara, y también lo desnudara a él. Durante el día, sin embargo, todo seguía igual. Ella volvía a su rutina de camarera, lavando ropa, arreglando aposentos y evitando miradas. Él volvía a vestir su armadura de príncipe, hecha de exigencias, compromisos y formalidades, pero los encuentros nocturnos dejaban huellas invisibles, miradas más largas, silencios cargados de palabras no dichas, una tensión delicada que nadie parecía notar. Aún, Elara, aunque no lo admitiera,
también empezaba a cambiar. Se sentía viva de nuevo. La música, dormida por tanto tiempo, había despertado con fuerza, y el hombre que despreciaba por su arrogancia, ahora le parecía roto, herido, real. Cierta noche, después de uno de los recitales secretos, Adrian se levantó y se acercó al piano. ¿Cómo aprendiste a tocar así?, preguntó, con una voz más suave de lo que Lara jamás había oído. Ella dudó. Mi madre, antes de enfermar, me enseñaba, no con libros, con historias. Cada melodía era un recuerdo, una emoción. Nunca aprendí a leer partituras, solo a sentir. Adrian se sentó junto a ella en el banco. El silencio entre los dos era denso, pero no incómodo. Miró las teclas. Mi madre también tocaba. Yo era pequeño, me escondía debajo del piano y escuchaba sin que ella lo supiera. Era el único momento en que parecía feliz. Lara se giró, sorprendida por la fragilidad en su voz. Ella murió cuando yo tenía 7 años, continuó Adrian, con los ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Después de eso, el piano quedó en silencio. Como todo lo demás, Lara no respondió, pero su mirada se suavizó. Por primera vez, vio a Adrian no como el príncipe que la expuso ante todos, sino como un niño herido, crecido a la sombra de un padre ausente y de un dolor no resuelto. Y fue en ese instante cuando lo inevitable comenzó a nacer, una ternura silenciosa. Aún no era amor, pero era el suelo fértil para que germinara. Esa misma noche, al salir de la sala, Lara sintió algo distinto. No era miedo, ni duda, era un presentimiento. Como si la música que nacía entre ellos no fuera solo melodía, sino un preludio de algo mucho más grande, algo que podría unirlos o destruirlos, porque en ese palacio, el amor entre un príncipe y una sirvienta estaba prohibido, y todo lo que está prohibido, tarde o temprano, se descubre. El invierno comenzaba a cubrir los jardines del castillo con su neblina blanca, y los días se volvían más cortos. Aún así, las noches de Lara y Adrian se hacían cada vez más largas, llenas de música, de historias y silencios que decían más que lo que las palabras jamás podrían. Era como si, al caer la noche, el mundo dejara de existir para los dos. El piano se había convertido en un confidente, y un puente entre dos universos que jamás debieron cruzarse, el de la realeza y el de la servidumbre. Pero los puentes, cuando no están bien sostenidos, pueden colapsar. Durante uno de esos encuentros, Lara tocaba una melodía suave e improvisada. Adrian la observaba en silencio, pero su mirada ya no era la de un príncipe aburrido, era la de un hombre perdido entre el encanto y el miedo. ¿Te has enamorado alguna vez de Lara?, preguntó él, rompiendo el ritmo de la noche con la pregunta que ninguno de los dos se atrevía a formular. Ella dejó de tocar, sus manos permanecieron sobre las teclas, pero ya no había sonido. Sí, respondió en voz baja, pero nunca fui correspondida. Adrian desvió la mirada por un momento, como si sus palabras lo golpearan de forma inesperada. Tal vez, porque nadie supo ver quién eres realmente. Lara guardó silencio. No sabía si aquello era solo un juego o una verdad saliendo por primera vez de los labios del príncipe, pero en ese instante comprendió algo que no quería admitir. Ella también empezaba a enamorarse. Y eso era peligroso. En los pasillos del palacio comenzaron a surgir rumores discretos. Un criado juraba haber visto a Lara entrando a la sala de música después del toque de queda. Una dama de compañía notó que el príncipe parecía ausente, como si sus pensamientos lo llevaran a otro lugar, o hacia alguien. Las palabras empezaron a circular, en voz baja, envenenadas. Fue entonces cuando Lady Calista, la prometida oficial de Adrian, entró en escena. Hija de un poderoso aliado político, Calista era hermosa, fría y entrenada para reinar. Su unión con el príncipe había sido sellada mucho antes de que ambos supieran lo que era el amor. Para ella, el matrimonio era un negocio, tradición, honor y, precisamente por eso, no toleraría escándalos. Al oír los rumores sobre la camarera y las noches en la sala de música, Calista no reaccionó con furia, reaccionó con estrategia. Mandó vigilar a Lara, observó cada paso de la joven, cada gesto, cada mirada compartida con Adrian. Sabía que, para derribar a una amenaza, primero debía entender dónde era más vulnerable. Mientras tanto, Lara y Adrian seguían ciegos a lo que crecía en las sombras. Cierta noche,
y después de una melodía más intensa de lo habitual, Adrian se acercó lentamente. Su mirada ya no era neutra, había deseo, pero también duda. Si no fuera príncipe, comenzó. El ara se levantó, el corazón desbocado. Pero lo eres, lo interrumpió. Y yo, solo soy una camarera. Y salió de la sala antes de que él pudiera decir algo más. Pero ambos sabían, ya era demasiado tarde para retroceder. El amor había comenzado, y no había silencio que pudiera ocultarlo. En los días que siguieron, el ara evitó la sala de música, rechazó las notas discretas dejadas por Adrian, multiplicó sus tareas hasta agotar su cuerpo, limpió los pisos más altos, bajó a los sótanos del castillo, todo para huir de la única verdad que ahora ardía en su alma, ya no podía tocar sin sentir nostalgia. Y él, que siempre había tenido el mundo a sus pies, se vio por primera vez, rechazado. Adrian caminaba inquieto por los pasillos, molesto con los compromisos, ausente en las reuniones, impaciente con los criados. No sabía cómo nombrar lo que sentía. Lo llamaba frustración, lo llamaba orgullo herido, pero, en el fondo, sabía, era ausencia, una ausencia absurda de la presencia, de el ara, del sonido de su música, de la forma en que ella le hacía olvidar que era un príncipe y, al mismo tiempo, sentirse más humano que nunca. Afuera, las máscaras de la corte seguían intactas. Lady Calista se acercaba a él con más frecuencia. Traía informes de la guerra en el norte y proponía mejoras para los eventos de primavera y sonreía con la mirada, siempre calculadora. Sabía el momento exacto para ser dulce y el momento justo para herir, pero Adrian lo veía todo con indiferencia. Su corazón, antes tan atado a la tradición, ahora latía con fuerza ante la ausencia de una camarera de manos tímidas. Una tarde gris, mientras el ara recogía sábanas del aposento de la madre del rey, escuchó pasos apresurados. Era Adrian. Se detuvo en el umbral de la puerta, con la respiración agitada, la mirada decidida. «Vas a seguir evitándome». El ara bajó la mirada. «Solo estoy cumpliendo con mi función». «No, estás huyendo». Ella respiró hondo, con esfuerzo. «¿Y qué esperas que haga, Alteza? Que finja que esto es normal, que nuestras noches no van a tener consecuencias». Adrian se acercó despacio, con la firmeza de quien no estaba acostumbrado a ser rechazado, pero también con la vulnerabilidad de quien ya ha entendido que el amor no se impone. «Solo quiero escucharte tocar, solo eso, aunque sea la última vez». El ara dudó, y entonces, sin decir palabra, caminó en silencio por el pasillo. Él la siguió. En la sala de música, ella se sentó al piano como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. No dijo nada, pero tocó. Esta vez, la melodía era distinta. Tenía algo de despedida, de amor no dicho, de confesión silenciosa. Adrian la escuchaba como si el sonido lavara sus culpas. Al terminar, el ara no lo miró, solo dijo, con la voz contenida, «Esa música se llama lo que nunca dijimos». Y se fue. Adrian se quedó allí, inmóvil, sintiendo por primera vez el peso de algo que nunca pensó enfrentar, la posibilidad de perderla, no por un decreto, ni por un escándalo, sino por miedo. El miedo que ella tenía de sentir demasiado por alguien a quien jamás podría amar en público. Fuera de la sala, oculta entre las cortinas del pasillo, Lady Calista observaba. Y en ese instante, lo supo, el príncipe ya no era suyo. Pero el ara aún no sabía. ¿Qué? La corte nunca perdona a una sirvienta que se atreve a despertar el corazón de un rey. La sala de música permaneció cerrada por días. El ara evitaba incluso pasar por los pasillos que llevaban hasta allí. Intentaba esconder, en sus tareas diarias, el caos que sentía por dentro, pero hasta la ropa más blanca que lavaba parecía perder su color. Algo dentro de ella había despertado, y ahora dolía. Al otro lado del castillo, Adrian también estaba distinto. El príncipe, antes altivo e inaccesible, caminaba con la mirada baja, los pasos lentos. Reuniones importantes eran pospuestas, fiestas rechazadas. Incluso el rey notó el distanciamiento de su hijo, cuestionando su responsabilidad ante el trono. Pero Adrian, cada vez más, se preguntaba, ¿qué valor tiene un trono
si todo lo que lo sostiene es soledad? Fue en ese vacío de emociones donde Lady Calista encontró su brecha. No necesitaba ira, necesitaba inteligencia. Reunió a 3 damas de la corte, 2 criadas fieles y un guardia que le debía favores. Con todos los elementos, orquestó lo que sabía que quebraría a Elara por dentro: humillación pública. En la noche del Festival de las Estaciones, una celebración importante, con duques o embajadores y líderes de todo el reino Calista. Entró en acción. Sabía que Elara estaría entre las sirvientas encargadas de atender a los invitados. Sabía que Adrian sería el centro de atención, y sabía exactamente cómo usar todo eso en su contra. La primera parte del plan fue simple: cambiar los nombres. En los papeles de servicio, Elara fue asignada al ala noble, algo inusual para una camarera. Fue instruida por un mayordomo a entregar una bandeja directamente a Lady Calista. Cuando Elara se acercó con los ojos bajos y el paso cuidadoso, Calista se giró ante la multitud y, con voz alta, dejó caer la copa de vino sobre su vestido. ¿Cómo te atreves, sirvienta inmunda? Todo el salón giró la mirada hacia la escena. ¿Crees que por saber tocar el piano puedes acercarte a la realeza? ¿Quieres jugar a ser dama de la corte? ¿Es eso? Las palabras llegaron afiladas, rápidas, como puñales. Elara se quedó inmóvil. La bandeja cayó. Las risas comenzaron. Un círculo de voces a su alrededor parecía resonar más fuerte que cualquier música. Pero antes de que la humillación se completara, una voz cortó el salón como una cuchilla. ¡Basta! Adrian cruzó el salón como un torbellino. Se plantó frente a Elara, se giró hacia la multitud y entonces, por primera vez, alzó la voz contra la corte. Quieren una distracción. Quieren un motivo para reír. Entonces ríanse de mí, porque fue a mí a quien ella dejó en silencio. Con su música, fue a mí a quien avergonzó. Por mostrarme lo que es sentir de verdad, el silencio fue brutal. La máscara de la corte, rota. Lady Calista no retrocedió. Realmente vas a lanzarte a los brazos de una criada. Vas a manchar el nombre de tu madre, de tu reino, por una chica que ni siquiera sabe leer música. Adrian respondió con algo que nadie esperaba. Ella lee mejor que todos ustedes. Ella lee con el corazón. Elara, en estado de shock, lo miraba sin saber si llorar o arrodillarse de vergüenza. Pero el daño ya estaba hecho. La corte estaba dividida. El rey estaba furioso. Y, por primera vez, Adrian se había colocado en el lado opuesto de la corona. Elara fue llevada apresuradamente fuera del salón, con órdenes de ser removida del palacio a la mañana siguiente. Pero esa madrugada, sola en el antiguo cuarto de criadas, Elara no durmió, porque esa noche, supo, el príncipe había elegido, pero el mundo aún no estaba listo para permitir que esa elección se hiciera realidad. El viento cortaba las ventanas de piedra del castillo como una promesa de final. En la habitación sencilla donde dormía Elara, en aquella noche, simplemente intentaba descansar. El silencio estaba lleno de una única certeza: el amanecer la llevaría lejos. La orden era clara, por interferencia directa del rey. La reina, Elara, sería escoltada fuera de las puertas principales con la justificación de conducta inapropiada y ruptura de la disciplina del servicio real. Pero todos sabían, la verdadera razón era otra. Ella había hecho lo que ninguna sirvienta se había atrevido antes: tocar el corazón de un príncipe. Y eso, en aquel mundo de apariencias, era imperdonable. Al otro lado del castillo, Adrian discutía con su padre. «Has avergonzado a esta familia», rugió el rey, golpeando la mesa con la mano. «Expusiste la debilidad de la corona por un capricho absurdo». «No es un capricho. Ella es, ¿verdad?», respondió Adrian, sin vacilar. «Y la verdad es todo lo que esta corte ha perdido hace mucho tiempo». La reina, sentada en silencio, observaba a su hijo con ojos más tristes que severos. Conocía bien esa melodía. Ya había sentido su propio corazón desafinar por haber seguido lo que esperaban de ella, y no lo que sentía. Pero no intervino. Adrian salió de la sala antes de que su padre pudiera arrebatarle algo más. Sabía que, si no hacía nada ahora, Elara desaparecería como tantas otras voces silenciadas por la historia de los nobles. Ya no soportaba ser un príncipe vacío de sí mismo. En la oscuridad de la madrugada, cruzó los corredores de piedra hacia el ala de las criadas. Nadie lo vio, o, así lo vieron,
Nadie se atrevió a detenerlo. Golpeó la puerta de Elara con urgencia. Ella abrió con los ojos hinchados, vestida aún con la sencillez de quien no posee nada, excepto su propia dignidad. «No te vas a ir», dijo él sin rodeos. «No así. No tengo elección, Adrian. No pertenezco a este lugar». Él sostuvo su rostro con ambas manos, con el cuidado de quien toca algo precioso y al mismo tiempo frágil. «Tú perteneces a lo que me transformó, y eso, nadie puede arrebatármelo». Ella quería creer, pero el miedo pesaba más que la esperanza. ¿Y si nos separan? ¿Y si todo esto es solo una ilusión de invierno? Cuando llegue la primavera, vas a olvidarme. Entonces prométeme algo, dijo él, con la voz ronca. Si algún día te pierdo, toca esa misma canción, donde sea que estés, y yo sabré que aún puedo encontrarte. Elara no respondió con palabras, solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho ardiendo. Y entonces, por primera vez, los dos se abrazaron. No fue un beso, fue un refugio, una súplica muda para que el tiempo se detuviera, pero el tiempo no se detiene, y antes de que saliera el sol, los pasos de los guardias ya resonaban en los corredores. Adrian aún lucharía, aún enfrentaría, pero Elara ya sentía que la arrancaban de algo que, por primera vez en su vida, parecía ser suyo. El cielo apenas clareaba cuando las campanas de la torre anunciaron el inicio de las tareas en el castillo, pero para Elara, aquel sonido parecía un veredicto. Ya estaba de pie, con la pequeña maleta en las manos, reuniendo a toda prisa sus pocos pertenencias, un par de vestidos sencillos, un pañuelo de su madre y un pedazo de papel donde, a escondidas, había comenzado a transcribir su música, como si quisiera salvar, en notas, aquello que estaba a punto de perder. Afuera, dos guardias la esperaban en el pasillo. No dijeron palabra, solo hicieron un gesto con la cabeza, indicando que era hora. Ella caminó en silencio, sin permitirse mirar hacia atrás. Cada paso resonaba como una despedida, cada pared parecía observar su salida con la frialdad de las piedras que no se conmueven. Pero al pasar por el gran salón, el mismo donde fue humillada, sintió algo extraño en el pecho. No era dolor, no era rabia, era un tipo de nostalgia que nace antes incluso de la ausencia, nostalgia de lo que pudo haber sido. En los jardines congelados, la puerta este ya estaba abierta. Por allí salían los sirvientes indeseados del castillo. Por allí se iban las historias sin final feliz. Elara caminaba firme, con la cabeza erguida, aunque su corazón gritaba, su rostro mantenía la dignidad. No lloraría frente a ellos. No daría ese gusto a quienes querían verla quebrada, pero cuando sus pies cruzaron la línea de piedra tallada que marcaba los límites de la propiedad real, escuchó una voz detrás de sí. «Deténganse». Los guardias se miraron, confundidos. Elara se dio vuelta lentamente. Adrian estaba allí, sin el manto de la realeza, sin escolta, sin pompa, solo un hombre, jadeante, con los ojos inflamados por una noche sin sueño y el alma hecha pedazos. «Ella no se va», declaró. No bajo esa acusación, no como si fuera culpable de algo vergonzoso. El capitán de la guardia se adelantó. «Son órdenes del rey». Adrian se acercó a Elara, la tomó de la mano, con firmeza y ternura, y se volvió hacia todos los presentes. «Entonces que digan que fue el príncipe quien rompió las órdenes del rey, pero esta mujer no volverá a caminar encorvada por este castillo». La tensión en el aire era palpable. Los guardias vacilaron. La autoridad de Adrian era incuestionable, pero la sombra del rey aún se cernía sobre todos. Aún así, nadie se atrevió a detenerlo. Elara lo miró, confundida, asustada, dividida entre la esperanza y el miedo. «No puedes hacer esto», susurró. «Ya lo hice», respondió él, y sin soltar su mano, dio media vuelta y la condujo de regreso por los caminos de piedra, ante los ojos atónitos de los sirvientes y del cielo que ahora comenzaba a teñirse de dorado. Pero él sabía que aquella victoria tendría un precio. Al cruzar el patio interior, la puerta del salón real se abrió con violencia, y el rey apareció, envuelto en furia. La historia estaba a punto de dejar de ser un secreto. El mundo ahora sabría que el corazón del príncipe tenía dueña, y que esa dueña era una sirvienta. El salón real, que tantas veces había sido escenario de discursos calculados y fiestas grandiosas, ahora se convertía en el escenario de un enfrentamiento íntimo, pero explosivo.
El rey descendió los escalones de mármol con la postura de un general. Sus ojos clavados en su hijo eran pura tormenta, y, frente a toda la corte que comenzaba a reunirse, alzó la voz como quien no pretende solo corregir, sino aplastar. ¿Te has olvidado de quién eres, Adrián? La pregunta retumbó entre las paredes como un trueno. Adrián se mantuvo de pie, firme, con el ara a su lado. Su mano aún sostenía la de ella, aunque la de ella temblaba. Al contrario, respondió el príncipe, con voz serena y dolorosamente controlada. Por primera vez, recuerdo exactamente quién soy. El rey entrecerró los ojos. Tú eres el heredero de la corona, y la corona no le pertenece a tu corazón. Le pertenece al reino, a las alianzas, a la historia que lleva tu nombre. No fue por amor que tu madre fue elegida, y no será por amor que tú gobernarás. El ara bajó los ojos. Aquellas palabras le dolieron más que los insultos de Calista o las risas de los nobles. No era vista como una mujer, era un error, un obstáculo. Pero Adrián no cedió. Quizás por eso mismo todo está tan corrompido, porque nadie ama, nadie siente, nadie escucha. El rey se acercó más, bajó el tono, pero no la fuerza. Esa chica, o esa sirvienta será tu ruina, destruirá tu imagen, tu autoridad, tu posición. La arrojarás al mundo como presa fácil, y no sobrevivirá. ¿La amas? Entonces déjala ir. El silencio entre padre e hijo era espeso. El ara quiso intervenir, pero, ¿cómo? Diciendo que no valía tanto, que quizás si era mejor desaparecer, pero Adrián dio un paso al frente, y dijo algo que ni él sabía que guardaba. Ella ya ha sobrevivido a cosas que usted ni siquiera imagina, sobrevivió al hambre, al abandono, al desprecio, y aún así, encontró belleza dentro de sí. Fue capaz de tocar no solo el piano, sino también aquello que yo creía muerto en mí. La reina, que hasta ese momento había escuchado todo en silencio al fondo del salón, se levantó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Majestad, quizás deberíamos escuchar lo que el corazón de nuestro hijo está intentando decirnos. El rey la miró sorprendido, y por un instante, con dolor, pero no cedió. Girando hacia Adrián, dijo con tono frío: tienes hasta el final del mes de la cosecha para poner fin a este delirio, o abdicarás del trono. Y entonces se retiró, dejando un rastro de asombro a su paso. Adrián no se movió, el ara tampoco. Sabían que ese era el inicio de una elección imposible: amar o reinar, permanecer o perderlo todo. Esa noche, solos en la sala de música, el ara volvió a sentarse al piano. Tocó suavemente, y Adrián, con la cabeza entre las manos, escuchó, en silencio. La música decía todo lo que no podían pronunciar, y afuera, el invierno comenzaba a dar paso a la primavera, pero dentro de ellos, el frío solo aumentaba. Los días que siguieron al ultimátum del rey estuvieron envueltos en tensión y silencio. En el castillo, las miradas que antes ignoraban a el ara ahora la seguían como cuchillas. Se había convertido en tema de pasillos, de banquetes sofocados y de cartas intercambiadas entre nobles. Algunos la veían como amenaza, otros como escándalo, pero lo que más dolía era comprender que nadie la veía como mujer, solo como un error. Adrián también había cambiado. Su semblante, antes firme y decidido, ahora estaba marcado por una inquietud creciente. Caminaba solo por los pasillos, rechazaba reuniones con los consejeros y evitaba incluso la presencia de la reina. Sabía lo que le esperaba, una decisión, y mientras los preparativos para la fiesta de la cosecha avanzaban, uno de los eventos más importantes del reino, Adrián se alejaba cada vez más de todo aquello. El trono, que un día le pareció destino, ahora le parecía una prisión. El ara, por su parte, se sentía dividida. No era solo el miedo al escándalo ni el dolor del rechazo, era la culpa. Estaba ella quitándole a él lo que el mundo entero esperaba que fuera. Cierta mañana, al doblar las sábanas en el antiguo cuarto de la reina madre, un gesto repetido 1000 veces, el ara encontró algo escondido entre los pliegues del mobiliario, una partitura antigua, escrita a mano. Era una composición inconclusa, firmada por la madre de Adrián. Las notas, aunque incompletas, parecían hablarle, y en ese instante, el ara comprendió lo que debía hacer. Esa noche, en lugar de tocar una de sus propias melodías, llevó la partitura a la sala de música. Adrián ya la esperaba. Se sentó al piano,
y con los ojos brillando, dijo: «Es de tu madre. La encontré escondida, y quiero terminarla». Adrian se acercó en silencio. Escuchó los primeros acordes nacer como, si el tiempo retrocediera, reconoció fragmentos de su infancia, destellos de una canción que jamás había escuchado completa. La melodía creció, se volvió intensa, cargada de amor, de pérdida, de memoria, y al final, los ojos de Adrian estaban llenos de lágrimas. Elara, emocionada, solo susurró: «Naciste del corazón de una mujer que sentía, que soñaba, que amaba, y eso es lo que te hace un verdadero príncipe. No es la corona, es tu capacidad de escuchar, incluso cuando el mundo grita que te calles». Adrian la miró con ternura: «¿Y si te dijera que estoy dispuesto a perderlo todo, con tal de no perder el sonido de tu voz?» Elara sonrió con tristeza. «Entonces no has perdido nada, porque si todavía me escuchas, es porque aún me tienes». Se abrazaron, largamente, como quienes ya saben que el tiempo les está contado, pero también como quienes creen que, mientras la música viva, el amor encontrará una forma de sobrevivir. Afuera, los primeros brotes de la primavera rompían el hielo de los jardines. Las flores nacían en invierno, y así también nacía la esperanza. La cuenta regresiva hacia el final del mes de la cosecha avanzaba como un reloj cruel. Cada día que pasaba, más ojos se volvían hacia el príncipe, guardando su decisión. ¿Renunciaría al trono por una simple doncella? ¿O renunciaría al amor por un destino escrito antes incluso de su primer aliento? La presión crecía. Los nobles se reunían en cenas discretas, murmurando sobre alianzas y consecuencias. El rey se replegaba en sus aposentos, decepcionado, y la reina observaba en silencio, cargando en los ojos un pesar que solo las madres comprenden: el de ver a un hijo desgarrarse entre el deber y el corazón. Adrian, por fuera, mantenía la compostura, pero por dentro se quebraba. Cada segundo lo acercaba a una decisión. Imposible. Elara, mientras tanto, intentaba aferrarse a la rutina. Limpiaba, servía, se ocultaba, y cada vez que se cruzaban por los pasillos, sus miradas intercambiaban una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar: ¿vas a dejarme? La noche antes de la decisión, Adrian la llamó a la antigua estufa del castillo, el único rincón donde el mundo parecía olvidar sus cadenas. Las flores recién brotadas de la primavera exhalaban un perfume tenue. La luz de la luna atravesaba los vitrales, proyectando sombras suaves sobre el mármol. Elara entró sin palabras. Adrian ya la esperaba. Entre sus manos sostenía una pequeña caja de madera atada con una cinta dorada. «Mi madre solía guardar aquí sus partituras, letras que nunca se atrevió a cantar en público». Extendió la caja hacia Elara. «Ahora quiero que guardes algo mío». Dentro, una única hoja, escrita a mano, tinta temblorosa, notas de alguien que por fin se desnudaba ante el amor. Era una melodía, una composición suya, la primera, y quizá la última. «Se llama Doncella en Sol Mayor», murmuró Adrian, con una sonrisa herida. «Así es como suenas dentro de mi corazón». Elara tomó la hoja con manos temblorosas. «Es demasiado hermoso para mí». «No, esto eres tú, y todo lo que yo no puedo ser sin ti». Se abrazaron, pero esta vez el abrazo llevaba algo nuevo, la tristeza inevitable de una despedida anunciada. «No puedo pedirte que renuncies a lo que naciste para ser», susurró Elara, con lágrimas contenidas. «No quiero que me ames a medias, ni que me lleves como cicatriz». Adrian cerró los ojos, ahogado. «Tú no eres herida, eres cura». Pero ella ya lo sabía. A veces, amar también es marcharse. A la mañana siguiente, llegaría la decisión, y ya nada podría detenerla. La mañana llegó con un sol dorado, en contraste con el frío que invadía los corazones de quienes sabían lo que estaba por suceder. Era el último día del mes de la cosecha, y el castillo entero parecía contener la respiración. Los sirvientes susurraban en los pasillos, los nobles se reunían en la gran galería, y los mensajeros aguardaban con los sellos reales en mano, listos para llevar la decisión del príncipe a los 4 rincones del reino. En el trono, el rey esperaba con semblante austero. A su lado, Lady Calista, vestida en tonos de rubí, mantenía la expresión serena de quien ya se sentía reina, pero la reina madre desviaba la mirada. En sus dedos giraba sin cesar un anillo de su juventud, como si dentro de él escondiera
La tristeza de decisiones antiguas. Adrián entró al salón real con paso firme, aunque la mirada delataba el peso de su alma. Llevaba la capa ceremonial, pero había dejado atrás la corona. Caminó hasta el centro de la sala, donde todos esperaban la respuesta que cambiaría el curso de la monarquía. El rey se puso de pie. Ha llegado el momento. Elige, Adrián, la corona o la doncella. Un silencio ensordecedor envolvió el ambiente. El ara, fuera del salón, observaba todo a través de una rendija entre la puerta y la pared, oculta entre columnas y cortinas. No debía estar allí, pero, ¿cómo no estar? Adrián miró a su alrededor, enfrentó cada rostro que lo juzgaba, luego cerró los ojos, respiró hondo. Durante mucho tiempo creí que gobernar era lo mismo que dominar, que ser fuerte significaba no sentir, que seguir lo que se me impuso era el único camino. Hizo una pausa, abrió los ojos, pero entonces la conocí. Un murmullo recorrió la sala, pero él alzó la mano y el silencio volvió. Ella no me ofreció alianzas, ni consejos políticos, no me prometió nada. Su voz empezó a quebrarse, pero me dio lo único que nadie aquí jamás se atrevió a darme, la verdad. Lady Calista cruzó los brazos, inmutable. Amo a Elara, no por lo que debería ser, sino por lo que es, y eso me transformó. El rey dio un paso adelante. Entonces abdicas. Adrián lo miró largamente. Luego, con voz firme, declaró, sí. La palabra cayó como piedra en lago tranquilo. Los nobles gritaron. Algunos se pusieron de pie, otros protestaron. El rey, lívido, se volvió con furia. Estás arrojando siglos de sangre real por un capricho. No es un capricho, es amor, y el amor, padre, es lo único que aún puede salvar este reino. Adrián salió del centro del salón, y entonces, Elara apareció. Ya no podía seguir escondida. Temblando, con los ojos llenos de lágrimas, cruzó el corredor hacia él. Tú hiciste esto por mí, susurró. Adrián acarició su rostro. Lo hice por nosotros, y lo volvería a hacer. Y allí, frente a todos, la besó, no como un príncipe, sino como un hombre libre. Ya no había títulos, ni trono, pero sí quedaba algo que el mundo jamás podría borrar, el eco del coraje de quien eligió amar. El beso fue breve, pero eterno, no por su duración, sino por lo que costó. Frente a decenas de ojos que los juzgaban, Adrián y Elara sellaron una elección, y con ella llegaron las consecuencias. El rey les dio la espalda. Furioso, ordenó vaciar el salón, mandó recoger documentos, disolvió alianzas con media docena de palabras heladas. Para él, su hijo ya no era príncipe, era un traidor a la tradición. Lady Calista se retiró sin decir palabra, pero al pasar junto a Elara, dejó escapar una frase seca, como una daga escondida entre la seda. ¿Has ganado ahora? Pero el mundo, allá afuera, es más cruel que este castillo. Y desapareció entre los velos del salón. El pueblo, al saber de la renuncia, se dividió. Algunos llamaron a Adrián cobarde, otros, romántico, pero nadie quedó indiferente. El ex príncipe y la ex sirvienta ahora eran solo un hombre y una mujer, unidos por lo que sentían. Sí, pero desprotegidos de todo lo que alguna vez los rodeó. En los días que siguieron, empacaron pocas cosas. Elara tomó su vestido más viejo y la nota que Adrián le había dado con la música escrita a mano. Adrián llevaba una sola cosa, el retrato de su madre al piano, guardado en un medallón. Antes de partir, fueron a la sala de música por última vez. Elara se sentó frente al piano. Adrián permaneció de pie, observando. Ella no tocó ninguna de las melodías antiguas. Compuso una nueva. La melodía era dulce al principio, pero con tonos de incertidumbre. Parecía contar su historia, y los escalones que descendieron, las miradas que se cruzaron, la vergüenza, la belleza, el amor imposible que se volvió real. Al terminar, ella se giró hacia él con una sonrisa suave. Esta se llama libertad en do menor. Él se arrodilló ante ella. Me diste más que un nuevo camino, me devolviste el alma. Ella acarició su rostro, y tú hiciste que me escucharan. Por primera vez, salieron juntos del castillo sin ceremonia, sin carrozas, sin aplausos. Cruzaron la puerta del este, la misma que una vez casi los separó. Caminaron por campos abiertos, donde el viento era más libre que los decretos. Durmieron en posadas humildes, comieron pan del campo, vivieron con lo que tenían, pero en cada lugar donde pasaban,
Elara tocaba, y Adrián la escuchaba, y su música se esparcía. Pronto, la gente comenzaría a contar la historia de un príncipe que renunció a la corona por amor, de una sirvienta que encantó a un reino con su música, de dos corazones que desafiaron al destino para seguir el sonido de su alma, pero para ellos, no era una leyenda, era apenas el comienzo. Con el paso de las semanas, Adrián y Elara comenzaron a vivir de forma sencilla, como cualquier pareja que se ama y necesita aprender a sobrevivir lejos de los muros que antes los protegían, y al mismo tiempo los aprisionaban. Se establecieron en una aldea de casas bajas, donde los campos se extendían hasta el horizonte y las colinas verdes danzaban con el viento. Allí, nadie los reconocía, y aunque la ausencia de lujos se hizo sentir en los primeros días, el sabor de la libertad compensaba cada dificultad. Adrián consiguió trabajo como ayudante de carpintero, un oficio que jamás había siquiera considerado en sus tiempos de príncipe. Sus manos, antes delicadas y acostumbradas a empuñar plumas y decretos, ahora se llenaban de callos y aserrín, pero no se quejaba. Por primera vez, el sudor tenía sentido. Elara, por su parte, le ofrecía clases de piano a los niños del pueblo, usando el instrumento desafinado de la antigua capilla abandonada. Bastaron pocas semanas para que todos la adoraran. Su dulzura silenciosa, su forma de enseñar con historias en lugar de teoría, y esa mirada suya que siempre parecía estar escuchando algo más allá de la música, la convirtieron en alguien querida por todos. A veces, cuando el sol se ponía y los campos se teñían de tonos anaranjados, Adrián la esperaba sentado bajo un árbol, o escuchando a lo lejos los ecos de sus clases, y lo que más lo conmovía no era la técnica, era el amor. Elara no enseñaba música, enseñaba sentimientos. Una de esas tardes, sentados uno al lado del otro bajo el cielo rosado, ella susurró: «¿La extrañas?». Él entendió, sabía que hablaba del castillo, de la pompa, de la vida que dejaron atrás. Pensó unos segundos y luego respondió con una sonrisa tranquila: «Y no, te extraño a ti, cuando estás lejos, y eso es todo». Ella recostó la cabeza sobre su hombro, y por un instante, el mundo se detuvo. Pero incluso lejos de la corte, de la política, de los salones y de las miradas duras, la historia de ellos no había terminado. Una mañana gris, un mensajero llegó al pueblo. Cubierto de barro y polvo, traía en las manos un sobre con el sello real de la reina. Adrián lo leyó en silencio. Al terminar, sus ojos estaban vidriosos. Elara se acercó, preocupada. «¿Ha pasado algo?». Él asintió. «El rey está enfermo, gravemente, y la reina quiere verme». Elara guardó silencio. Sintió que el corazón se le apretaba, como si presentara que algo se avecinaba, algo que nuevamente podría ponerlos a prueba. Adrián tomó sus manos. «Noquiero volver, a menos que sea contigo. Y aún así, solo si es por algo más grande que el poder». Ella sonrió con tristeza. «A veces, Adrián, la vida nos llama, más allá de lo que deseamos, y si ese llamado es una oportunidad de transformar todo, tal vez debas responder». Él la miró y entendió. Ella estaba dispuesta a seguirlo, pero no a perderlo. Y así, sin una respuesta inmediata, ambos supieron que el pasado acababa de tocar la puerta, y que el futuro vendría cargado de coraje. 2 días después, con el corazón dividido entre el miedo y la responsabilidad, Adrián y Elara partieron rumbo al castillo. El viaje fue largo, silencioso, cubierto de reflexiones que no cabían en palabras. Los caminos que antes parecían inmensos ahora se sentían estrechos, quizá porque, por primera vez, no huían, sino que regresaban. Al llegar ante los portones de piedra, el viejo guardia real casi no los reconoció. Adrián, con el rostro afeitado y ropas sencillas, ya no parecía un príncipe, y Elara, con el cabello suelto y un vestido celeste, irradiaba una seguridad que antes solo se insinuaba. El castillo estaba distinto, más pequeño, más frío, más vacío. La reina los recibió en la galería de invierno, sola, sentada frente a una chimenea encendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo. Se levantó con dificultad. Adrián corrió a abrazarla, y por un instante, ya no era el hombre que había renunciado al trono, sino un hijo reencontrándose con su madre. «Él pregunta por ti», dijo ella. «En los momentos de lucidez, pronuncia tu nombre». «Elara también vino», susurró.
Adrián, la reina asintió con una leve sonrisa. Sabía que vendría. Solo el amor verdadero tiene el valor de volver al lugar donde fue rechazado. Elara guardó silencio, respetuosa, pero su postura hablaba por ella. Ya no era la criada temerosa de antes. Era mujer, con memoria, con fuerza. Esa misma tarde, Adrián entró solo en la habitación del rey. Su padre, abatido, respiraba con dificultad. La enfermedad le había robado la firmeza de la voz, pero no el orgullo en la mirada. «¿Vienes a ver lo que dejaste atrás?», murmuró con esfuerzo. «No, vengo a ver lo que aún puede ser salvado». El rey intentó reír, pero tosió. «Lo arrojaste todo. Por ella». Adrián se acercó a la cama. «Y tú lo perdiste todo. ¿Por miedo? ¿Por tradición? ¿Por orgullo?». Hubo un largo silencio. Entonces el rey extendió una mano temblorosa. «Dime, ¿ella todavía toca?». Adrián sonrió con melancolía. Todos los días, poco a poco, los ojos del rey se cerraron, pero antes de hacerlo, susurró algo que Adrián jamás olvidaría. Entonces, quizá me equivoqué. Adrián salió de la habitación con el pecho ardiendo. No era perdón, pero sí, un comienzo. Más tarde, reunidos con la reina, los consejeros y los ancianos del reino, Elara permaneció en silencio mientras Adrián recibía una propuesta inesperada: asumir el trono. Sí, pero con la libertad de elegir a su lado a quien él quisiera. Era una concesión, un intento por salvar la imagen de la corona en tiempos de inestabilidad. Pero había una condición no dicha: debería volver al papel de príncipe, incluso con Elara, incluso con amor. Tendría que renunciar a la sencillez, a la paz, a la vida sin máscaras. Esa noche, de regreso en la antigua habitación donde Elara dormía cuando era criada, ambos se sentaron juntos, frente a la misma ventana. «¿Y ahora?», preguntó ella. Adrián apretó su mano. «Ahora, la elección ya no es mía». Ella frunció el ceño, confundida. «Ahora la elección es tuya, Elara. ¿Quieres volver conmigo a ese mundo, aun sabiendo cuánto hiere, cuánto exige, cuánto juzga?» Ella miró las estrellas, luego a él, y con voz serena, respondió: «Si tu voz es la primera que oigo al despertar, y la última antes de dormir, entonces puedo enfrentar cualquier silencio que el mundo intente imponer». En los días que siguieron, los rumores corrieron veloces por las aldeas y ciudades. El príncipe que había abdicado por amor había regresado, y con él, la mujer que había cambiado el destino de un reino con el sonido del piano. Pero, al contrario de lo que esperaban los nobles, no hubo anuncio pomposo, no hubo invitaciones llevadas por mensajeros, ni proclamaciones en la plaza pública. Adrián y Elara rechazaron los excesos. No querían público, querían silencio, intimidad, querían prometerse amor sin que aquello se convirtiera en una ceremonia vacía. Aún así, la reina insistió en algo simbólico, no por tradición, sino en honor a lo que han construido juntos. Así fue que, en una mañana gris, con el perfume de las primeras flores de primavera invadiendo los salones del castillo, Elara entró por la galería de música no vestida como realeza, sino con un vestido claro, bordado a mano por criadas, que la habían visto crecer entre esas paredes. Caminaba sola, sin velo, sin corona, solo con los ojos fijos en aquel que la esperaba junto al piano. Adrián vestía un traje sencillo, pero con la mirada de quien sabe que está frente al mayor compromiso de su vida. El único invitado era el silencio, y la única música fue la que Elara tocó con sus propias manos antes de decir sí. No lo dijo en voz alta, pero dejó que sus notas susurraran: «Yo acepto amarte, incluso cuando la música se detenga». Adrián, por su parte, tomó sus manos después de la última nota y dijo con una sonrisa contenida por la emoción: «Y yo prometo ser tu refugio, incluso cuando el mundo sea tormenta». La reina, conmovida, colocó en sus manos una pequeña caja. Dentro, 2 anillos forjados con el oro de un viejo medallón, el mismo que alguna vez perteneció a la madre de Adrián. Se intercambiaron los anillos sin promesas vacías, solo con una mirada que lo decía todo. Tras la ceremonia íntima, no hubo baile, solo una cena sencilla en el jardín del castillo. Los músicos invitados fueron los propios alumnos de Elara, niños del pueblo que, sin saberlo, ahora tocaban para una reina que un día fue como ellos. Y cuando cayó la noche, Elara y Adrián no se retiraron a la habitación real, sino a la antigua estufa,
donde habían compartido sus primeras conversaciones sin máscaras. Allí, bajo las plantas y las estrellas, se recostaron uno al lado del otro y hablaron de todo, menos del futuro, porque ahora ya no importaba lo que vendría, solo importaba que habían llegado hasta allí juntos, y que, en el corazón de un castillo frío, por fin había nacido una historia sin planificación, sin protocolo, sin permiso, una historia hecha de coraje, de música y de amor verdadero. El tiempo comenzó a pasar con más suavidad, como si el propio castillo aprendiera a respirar distinto con la presencia de Elara. Poco a poco, los salones antes rígidos y silenciosos se abrieron a nuevas melodías, voces infantiles, risas suaves y, sobre todo, a la presencia de ella, no como una reina tradicional, sino como alguien que enseñaba con el ejemplo, con el gesto, con la escucha. Elara jamás se sentó en el trono dorado junto a Adrian. Prefería sentarse en el banco de madera del antiguo piano, ahora restaurado y colocado en la sala más luminosa del castillo. Allí, cada día, enseñaba a niños hijos de sirvientes, de artesanos e incluso de nobles curiosos a transformar los sentimientos en sonido. Y fue allí también, una mañana, donde comenzó a enseñar a una nueva alumna, una niña pequeña, de ojos intensos y cabellos castaños atados con un lazo, su hija. Sí, el amor de Adrian y Elara había dado fruto, y en medio de un mundo aún en transición entre la tradición y la ternura, nació una niña que tenía en los dedos la misma delicadeza de la madre, y en la mirada, la misma intensidad del padre. Elara la llamaba Aria. Aria crecía rodeada de música, de libros y de historias contadas en los balcones durante la lluvia y de tardes silenciosas en el jardín, donde su madre le enseñaba a escuchar el sonido del viento. Adrian, aunque aún involucrado en los asuntos del reino ahora como consejero, no como rey, reservaba sus mañanas para caminar con Aria hasta el lago. Allí conversaban sobre lo que era el mundo y lo que podía llegar a ser. La gente, a su alrededor, comenzó a ver con otros ojos aquella historia de amor que antes habían llamado escándalo. Comprendieron que no fue desobediencia, fue una revolución silenciosa, la más poderosa de todas, la que nace de elegir sentir. El nuevo rey, primo lejano de Adrian y sucesor por acuerdo real, gobernaba con firmeza, pero también con escucha. Muchas de las ideas de Adrian y Elara sobre educación, arte y libertad empezaron a influenciar las políticas reales, y poco a poco, lo que antes se consideraba debilidad, se convirtió en ejemplo. Elara nunca quiso ser símbolo, pero lo fue para las niñas que soñaban, para los niños que sentían, para todos aquellos que, incluso en silencio, creían que era posible reescribir su destino incluso cuando todo parecía ya estar decidido. Y una tarde, bajo un cielo cubierto de nubes grises, Aria preguntó: «Mamá, ¿es cierto que el abuelo te expulsó de aquí?» Elara sonrió con ternura y respondió: «Es cierto, mi amor, pero ¿sabes que también es verdad que se arrepintió? Más que eso, que, aunque tenía miedo, papá tomó mi mano y no la soltó». Aria guardó silencio y luego susurró: «Yo tampoco quiero soltar nunca la mano de quien amé». Elara la abrazó, apretándola contra el pecho, porque allí estaba la mayor herencia que podían dejar, la certeza de que el amor, cuando es verdadero, desafía al tiempo, a la historia y hasta a los muros de piedra. Los años pasaron con la misma delicadeza con la que Elara deslizaba los dedos por las teclas del piano. El castillo ya no era el mismo. Las paredes frías que antes devolvían ecos de órdenes y silencios ahora susurraban memorias. Cada pasillo contaba una historia. Cada sala guardaba vestigios de un amor que se atrevió a florecer donde solo había rigidez. Adrian envejecía con serenidad. Las arrugas en su rostro no eran de batallas, sino de sonrisas contenidas, de preocupaciones por aquellos a quienes amaba, de tardes observando a Aria correr por los jardines. Elara conservaba la misma luz en los ojos, no la luz de la juventud, sino la de la paz, esa que solo quienes han enfrentado el dolor y elegido el amor verdadero son capaces de portar. Con el tiempo, se convirtieron en una especie de leyenda viva. Parejas jóvenes viajaban desde lejos solo para verlos, escuchar sus historias, tocar las partituras que Elara había escrito a lo largo de su vida, melodías nacidas del silencio, del dolor y del deseo,
del coraje y de la esperanza. Una sala del castillo fue transformada en conservatorio. Allí no solo se enseñaba música, allí los corazones aprendían a escucharse, pero en una noche de invierno, todo pareció volver a silenciarse. Elara enfermó, nada grave al principio, solo fiebre, un cansancio repentino, pero algo dentro de Adrian se encogió, como si el cuerpo de ella le susurrara que el tiempo era ahora un visitante a sus puertas. La acostaron en la antigua cama del invernadero, rodeada de flores y de las melodías suaves que Aria tocaba, intentando mantener la habitación despierta, viva, cálida. Adrian no se apartó ni un segundo. ¿Recuerdas la primera vez que me viste?, preguntó ella en voz baja, mientras el viento mecía con ternura las cortinas. Estabas limpiando el suelo, y parecía que querías desaparecer del mundo. Pero aún así, era imposible no verte. Elara sonrió débilmente. ¿Y tú? ¿Qué querías humillarme? Terminaste escuchándome. Él asintió, apretando su mano, y nunca volví a ser el mismo. Ella miró a su hija, que ahora dormía, sentada en un banco, las manos sobre el piano, como si velara el amor de sus padres con notas dormidas. Nos recordarán, Adrian, no por las coronas, ni por los salones, sino por lo que hicimos con el amor. Nos recordarán. Elara cerró los ojos, y antes de dormirse otra vez, susurró, entonces toca, cuando yo ya no esté. No dejes que la música muera. Esa noche, Adrian lloró en silencio, pero no por miedo, lloró de gratitud, por haber vivido un amor tan raro, que incluso si partía, nunca lo dejaría. Y así, la historia, que comenzó con un gesto de humillación con una sirvienta obligada a tocar ante una corte cruel, se transformó en la mayor sinfonía de su vida, porque el amor verdadero, cuando nace de lo imposible, nunca termina, solo cambia de forma, y la música de Elara aún resuena, en las manos de Aria, en los pasillos del castillo, en el corazón de todos los que se atreven, incluso en silencio, a creer en el amor. Con la ausencia de Elara, del castillo se sumió en un silencio distinto. No era el mismo silencio gélido de los tiempos antiguos, era un silencio lleno de recuerdos, un silencio que aguardaba una nota, una última melodía. Adrian, que siempre había sido fuerza y presencia a su lado, ahora enfrentaba la más cruel de las soledades, la de haber amado profundamente y tener que seguir amando incluso en la ausencia. Durante los primeros días, apenas podía entrar a la sala de música. Las partituras permanecían sobre el piano tal como ella las había dejado. El banquillo seguía vacío. El piano, cerrado, pero Aria, ahora con 12 años, notaba algo que nadie más veía. Su padre se estaba apagando poco a poco, y solo había una forma de traerlo de vuelta. Fue entonces que, una mañana, sin decir una palabra, entró sola en la sala, abrió el piano, colocó frente a sí todas las composiciones de su madre, y entre ellas, encontró una que estaba incompleta, la última que Elara había escrito antes de enfermar. No tenía título, solo algunas notas, trazadas con una caligrafía más temblorosa de lo habitual, como si hubiese comenzado a componer, y hubiese sido interrumpida. Aria se sentó, respiró hondo, y con el valor que solo nace del amor, comenzó a completar la canción, no con técnica, sino con sentimiento. Con cada nota, recordaba la risa de su madre, sus manos sosteniendo las suyas, las palabras susurradas por las noches, y así, con dedos firmes y ojos llenos, la melodía fue tomando forma, una melodía que ya no pertenecía solo a Elara, ahora era de ambas, era la herencia de un amor que se negó a ser borrado. Adrian escuchó el sonido desde lejos, reconoció el timbre, pero había algo nuevo, un lamento dulce mezclado con esperanza. Siguió el sonido, como un hombre que camina en la oscuridad guiado por un hilo de luz. Al entrar en la sala, vio a Aria tocando, las manos de su hija y las de Elara tan distintas, pero tan iguales. Ella se detuvo al notar su presencia. Perdón, solo quería terminar lo que ella empezó. Adrian no dijo nada, simplemente se acercó y se sentó junto a su hija. Tocó con ella la última parte de la canción, padre e hija, reconstruyendo lo que el dolor había intentado deshacer. Cuando terminaron, Aria lo miró y preguntó, ¿podemos ponerle un nombre? Adrian asintió. ¿Cómo la llamaría ella? Pensó por un momento, y entonces respondió,
Promesa, promesa de no olvidar jamás, promesa de seguir amando, promesa de que la música de Lara y el amor que despertó viviría más, allá de las páginas, de los recuerdos, de los días. Ese día, del castillo ya no fue el mismo, porque nació un nuevo sonido, y con él, una nueva generación de sentimientos. Desde aquella mañana en que Aria y Adrián completaron la última canción de Lara, algo nuevo comenzó a florecer en el castillo. El salón de música, antes silencioso como un luto que no se atrevía a romperse, volvió a vivir, pero no con fiestas ni con la antigua pompa. Palpitaba con delicadeza, con la presencia invisible de Lara, con la fuerza de una promesa hecha al piano y cumplida en cada acorde. Adrián, ahora más anciano, caminaba despacio por los jardines, pero en sus ojos brillaba algo que jamás desapareció: gratitud. Ya no cargaba el peso de la ausencia como una herida abierta, lo llevaba como un relicario, un lugar donde guardaba los días vividos, las palabras pronunciadas, las sonrisas de Lara al amanecer, y cada vez que Aria tocaba la canción llamada Promesa, sabía que nada había sido en vano. Aria creció como la primavera crece tras un largo invierno, y con ella creció la música. Empezó a enseñar cómo lo hacía su madre, con historias, con pausas, con silencio y alma. Transformó la antigua escuela de sirvientes en un conservatorio gratuito para jóvenes artistas. Allí, hijos de campesinos, artesanos y viajeros aprendían más que técnica. Aprendían que amar era escuchar, que tocar era sentir, y que vivir era no dejar que el amor se apagara. La fama de la joven música se extendió, pero, a diferencia de su madre, Aria nunca fue perseguida por la corte. Los tiempos habían cambiado. El mundo, poco a poco, comenzaba a aceptar que los sentimientos no eran debilidad, eran fortaleza. Durante la celebración del 10º aniversario de la muerte de Lara, el castillo abrió sus puertas para una presentación. Era un tributo, una ofrenda. En la audiencia, Adrián se sentó en primera fila, las manos temblorosas apoyadas sobre el bastón. El salón estaba lleno, pero él solo veía el escenario, y allí, frente a todos, Aria se sentó al piano. No llevaba corona, llevaba un collar con una pequeña llave, la llave de la caja donde Lara guardaba sus partituras. Antes de comenzar, dijo con voz clara: hoy toco por mi madre, por mi padre, pero también por todas las voces que un día fueron silenciadas. Esta canción fue compuesta con lágrimas, y por eso mismo, es indestructible. Y entonces comenzó a tocar Promesa. La melodía llenó el salón. Era como si el tiempo retrocediera, como si Lara estuviera allí, sonriendo en cada nota. Cada acorde era un recuerdo, cada pausa, una respiración de quien amó hasta el final. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato, porque todos guardaban silencio, respetando el eco del amor. Adrián cerró los ojos, una lágrima descendió, y susurró para sí mismo: ahora puedo descansar. La canción se había cumplido, y el amor se había vuelto eterno. Aquella noche, después de la presentación, Adrián caminó solo hasta el invernadero donde todo había comenzado. Las plantas estaban más altas, las enredaderas trepaban por los muros de piedra y el aroma de las flores se mezclaba con la brisa primaveral. Allí, en ese pequeño santuario donde se habían susurrado secretos, donde Lara dijo sí, sin necesidad de coronas, Adrián se sentó en silencio. Sobre la mesa de madera aún reposaba la caja de partituras. Con dedos lentos, levantó la tapa y tocó los papeles como quien acaricia la piel de un pasado aún vivo. Allí estaban los borradores, melodías incompletas, cartas que nunca fueron enviadas, y entre ellas, un billete que jamás había visto. La caligrafía era de Lara, escrita con tinta azul, en un papel envejecido. Si algún día mis dedos enmudecen, quiero que sepas que la música nunca fue el sonido, fuiste tú. Tú me hiciste escuchar de nuevo, Adrián, no solo el piano, sino la vida. Gracias por no dejarme olvidar quién era. Gracias por escucharme, incluso cuando me callaba. Y cuando estés cansado, vuelve aquí. Aquí fue donde nació el amor, y el amor, mi amor, nunca muere. Adrián presionó el billete contra su pecho. Su cuerpo ya sentía el peso de los años. El tiempo arrastraba sus pasos con la lentitud de quien ha vivido mucho, pero en ese instante, se sintió joven otra vez. La luz de la luna bañaba el invernadero con un resplandor pálido y suave, y él se levantó,
caminando hasta el viejo banco donde el Ara solía sentarse. Allí, cerró los ojos, y por primera vez en años, se permitió escucharse. Por dentro, la música de sus vidas desfiló entera por su mente, el día en que la vio por primera vez, arrodillada en el suelo, el piano sonando como desafío y volviéndose milagro, el beso que rompió todas las reglas, la elección, y la renuncia, la hija, y la herencia viva de su amor. Y entonces, con un suspiro leve, Adrian se recostó en el banco, sus manos descansaron sobre las rodillas, los ojos fijos en el cielo estrellado. Y allí, partió, sin dolor, sin miedo, sin nostalgia, porque dentro de él, el Ara ya lo esperaba, y en las manos de Aria, la música continuaría. A la mañana siguiente, el castillo no lloró, el castillo cantó, las campanas sonaron no por pérdida, sino por paso cumplido, por alguien que vivió para amar, y amó, para siempre. En la partitura de la vida, Adrian había escrito su última nota, y resonaba clara, como solo sabe sonar el amor verdadero. Te escuché, hasta el final. El funeral de Adrian no tuvo oro, ni estatuas, ni discursos preparados. Tuvo flores silvestres recogidas por manos que lo amaron, tuvo velas encendidas por criados, músicos, niños y ancianos. Tuvo silencio, el más respetuoso de todos los silencios. Y tuvo música. Aria rechazó a cualquier maestro. Ella misma se sentó al piano, frente al ataúd sencillo adornado solo con una rama de romero, la flor favorita de el Ara. El salón estaba lleno, pero nadie tenía prisa. Los que estaban allí habían venido por gratitud. El Ara, quien un día fue expulsada del castillo, ahora era reverenciada en cada rostro que se detenía frente a ese piano. Y Adrian, quien renunció a la corona, era recordado no como príncipe, sino como el hombre que enseñó a un reino lo que era amar con verdad. Aria tocó Promesa por última vez, y entre los acordes, habló en voz baja. Mi padre me enseñó que el amor no es lo que nos mantiene juntos, es lo que continúa incluso cuando uno de nosotros se va. Y mi madre, ella me enseñó a transformar el dolor en sonido, y el silencio en memoria. Las palabras no fueron seguidas de lágrimas públicas, fueron seguidas por un coro de voces suaves que comenzaron a cantar la melodía junto a ella, como si todos en aquel lugar conocieran esa canción desde siempre, aunque nunca la hubieran escuchado antes. Era como si el amor de ellos estuviera impreso en el aire, o en el suelo, en las paredes, en los instrumentos, en el corazón de cada uno. Al final de la ceremonia, Aria llevó consigo la partitura original de Promesa, pero, contrario a lo que todos esperaban, no la guardó, la entregó al conservatorio para que fuera copiada, enseñada y difundida por todos los rincones del reino. Esta canción ya no me pertenece, dijo, pertenece a todos los que alguna vez fueron silenciados, a todos los que, aun sin ser creídos, siguieron amando en secreto, a todos los que fueron obligados a callar, y encontraron en la música su voz. El piano permaneció abierto por días, los visitantes venían y tocaban cada uno como sabía, como podía, como sentía, y así, Promesa se transformó no solo en una melodía, sino en un símbolo, no de luto, sino de continuidad, porque Adrian y el Ara no habían sido un cuento de hadas, fueron algo más grande, fueron verdad, y la verdad, cuando se escribe con notas y lágrimas, jamás se apaga. Pasaron los años, el reino cambió, como cambia el viento cuando sopla desde otra dirección. La nobleza se inclinó no ante la fuerza, sino ante la belleza de la transformación. Las escuelas enseñaron que el amor no es debilidad, y la música llegó a ser tan valorada como la espada. En cada aldea había al menos un piano, y en cada corazón, una historia. La historia de el Ara y Adrian se difundió como una leyenda real, no de esas moldeadas por bardos exagerados, sino una historia susurrada de generación en generación, contada entre madres e hijas, entre ancianos y jóvenes, entre artistas y campesinos. Una historia que decía, tú también puedes ser escuchado, tú también puedes amar más allá de los muros que te imponen. En el gran conservatorio de Verandor, fundado por Aria, se erigió una nueva ala. Su nombre, Salón de la Promesa. En sus paredes no había retratos de coronaciones ni de batallas, sino la primera partitura de el Ara, con notas escritas a mano, una copia de la renuncia de Adrian,
un pañuelo bordado con las palabras «Te escuché» hasta el final. Jóvenes de todo el mundo llegaban allí para aprender más que música. Aprendían sobre el valor, la delicadeza, la escucha. Aprendían que tocar no era solo mover los dedos, sino abrir el corazón, y cada nuevo alumno era invitado a componer una variación de la canción Promesa. Con el tiempo, existían cientos de versiones, una más triste, otra más alegre, algunas intensas, otras compuestas solo con una mano, o por alumnos que habían perdido la otra en la guerra. Pero todas llevaban el mismo sentimiento, la eternidad del amor que desafía las convenciones. Aria envejeció, nunca se casó, aunque amó. Decía que el amor no siempre necesita terminar en un anillo. A veces, termina en un recuerdo. Y el recuerdo también es una forma de hogar. En la última entrevista que concedió a un joven biógrafo, él le preguntó, ¿cree que sus padres fueron felices? Ella sonrió con serenidad. Fueron intensamente vivos, y eso es más raro que la felicidad. Se encontraron, se eligieron, y dejaron algo que ni la muerte pudo borrar. Antes de morir, Aria pidió solo una cosa: no quiero estatuas, solo quiero que el piano permanezca abierto, para que algún día, una nueva Elara olvidada, e invisible, desacreditada pueda sentarse y ser escuchada, y que alguien, como mi padre, tenga el valor de escuchar. Y así se hizo. En el Salón de la Promesa, el piano sigue allí hasta hoy. La tapa nunca se cierra, y todos los que entran son invitados a tocar. No importa el nombre, no importa de dónde vienen. La única pregunta que se hace es, ¿tienes algo que decir? Y si la respuesta es sí, entonces siéntate y toca, porque el amor verdadero nunca se calla. Habían pasado muchos años desde que Elara tocó por última vez aquel piano. El tiempo se llevó rostros, pero no las historias, y como un ciclo que siempre vuelve a su punto de origen, una nueva joven llegó al castillo. Su nombre era Lina, silenciosa, pobre, con unos ojos demasiado grandes para un mundo que le ofrecía tan poco. Había llegado en busca de trabajo, aceptó la función más humilde que le ofrecieron, de encargarse del suelo del conservatorio. Era como Elara, como tantas otras. Durante días, limpiaba el salón en silencio, escuchando de lejos los ensayos de los alumnos. Oía notas vacilantes, melodías incompletas, acordes en formación, pero había una melodía en especial que siempre la hacía detenerse un instante. Promesa, la primera vez que la escuchó, no entendió el motivo de la emoción, pero su pecho se apretó, como si algo dentro de ella reconociera aquel sonido. Cierta noche, sola, empujando el carrito de limpieza, Lina entró en el salón oscuro. Allí estaba el piano, abierto, esperando. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un altar. Pasó los dedos por las teclas, con temor, luego, con más valor, y entonces, tocó. No era una melodía aprendida, era algo suyo, algo que venía de dentro, hecha de dolor, de sueños, de ausencias, de esperanza que insiste incluso cuando el mundo no da motivos, y ella no lo sabía, pero alguien la escuchaba. En lo alto de la escalera, el nuevo director del conservatorio, nieto de Aria, la observaba en silencio. A la mañana siguiente, Lina fue llamada a la dirección. Temía estar siendo castigada, pero al entrar, escuchó solo una pregunta. ¿Tienes algo que decir? Ella, temblando, asintió con un leve gesto de cabeza. Entonces vuelve al piano. Y dilo, aquí, escuchamos. Aquella tarde, por primera vez, Lina tocó frente a una sala llena. Las manos temblorosas pronto se afirmaron, los ojos que la miraban no juzgaban, y la música que nació allí no era perfecta, pero era verdadera. Y el salón, una vez más, se inclinó ante una nueva camarera, ante una nueva mujer invisible que se atrevió a levantarse, que se atrevió a decir, yo también puedo ser escuchada. Al fondo de la sala, en el retrato de Elara y Adrian, un rayo de luz atravesaba el vitral y se posaba justo sobre sus rostros, como si, incluso después de todo, incluso después de la muerte, aún dijeran, continúa, el amor aún vive. El tiempo seguía su curso, pero en aquel conservatorio, en aquel piano abierto, algo permanecía intacto, la esencia de lo que un día comenzó con una humillación transformada en melodía. Lina, ahora conocida por todos como la niña de las notas del viento, comenzó a componer sus propias músicas, y aunque aún no dominaba las técnicas más avanzadas,
Su manera de tocar conmovía incluso a los más exigentes, porque no tocaba para impresionar. Tocaba para sanar, tocaba para recordar. En uno de los festivales anuales del conservatorio, fue invitada a presentar una composición inédita. La sala estaba llena. Nobles, profesores, viajeros, todos en silencio, esperando la presentación de la joven que surgió como sombra y se transformó en sonido. Lina entró con pasos tímidos pero firmes. Vestía un simple vestido blanco y en el cabello llevaba una flor silvestre, no por vanidad, sino por memoria. A Elara también le gustaban las flores sencillas. Antes de comenzar, tomó el micrófono, algo que nunca había hecho antes. Su voz era suave, casi un susurro, pero llena de verdad. Esta música se llama Esperanza en fa menor. No trata sobre mí, trata sobre todos los que alguna vez sintieron que no pertenecían a ningún lugar, sobre los que fueron mandados a callar, sobre los que tuvieron miedo de ser, pero también trata sobre quienes encontraron, en el dolor, un lugar de belleza. Hizo una pausa, respiró profundo, y completó: esta música es para Elara, y para Adrián. ¿Por qué? Aunque nunca los conocí, ellos me dieron una voz. Y eso, es amor. La sala contuvo la respiración. Entonces Lina comenzó. Las primeras notas eran suaves, como pasos inciertos, pero pronto la melodía creció, tomó cuerpo, atravesó el aire con fuerza y dulzura. Era como si, con cada tecla, atravesara el tiempo, alcanzando el pasado, hilando el presente, abriendo puertas al futuro. Personas lloraron, otras sonrieron en silencio. Al finalizar, Lina permaneció unos segundos inmóvil, con las manos sobre las teclas, los ojos cerrados, como quien escucha algo que nadie más puede oír, y al abrir los ojos, vio algo al fondo de la sala, un joven de ojos oscuros, sentado solo, con una rosa azul en las manos. No sabía su nombre, nunca lo había visto antes, pero cuando sus miradas se encontraron, Lina sintió algo inexplicable, el mismo calor que Elara describió un día, ese que solo nace cuando dos silencios se reconocen. El joven se levantó, hizo una leve reverencia, y se fue. Esa noche, Lina volvió al piano, sola, tocó de nuevo, para nadie, o quizás, para él, y fue entonces cuando comprendió el amor verdadero. A veces, no comienza con palabras, sino con una mirada en silencio, con una melodía guardada, con el recuerdo de una historia que aún vive, en cada uno que se atreve a amar donde dijeron que estaba prohibido. Los días siguientes pasaron con la suavidad de una canción que aún no ha llegado al estribillo. Lina intentaba seguir con su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado desde aquel festival. La presencia de aquel joven, desconocido, discreto y, al mismo tiempo, tan familiar, parecía haberse impregnado en el aire, como un perfume olvidado en los pasillos, como una nota que insiste en vibrar incluso después de que el sonido cesa. ¿Quién era él? Nadie sabía decirlo. Los profesores dijeron no haberlo visto llegar. Los alumnos no recordaban su presencia, pero Lina los recordaba. La rosa azul en sus manos, la mirada fija en ella, la reverencia silenciosa, respetuosa, casi sagrada. Durante 3 noches seguidas, volvió a la sala de música después de que todos se retiraban, se sentaba al piano, como siempre, pero ahora con un espacio vacío dentro del pecho, como si algo estuviera por suceder, de ella ya lo esperara, sin saber qué era. En la 4ª noche, él estaba allí, sentado en el mismo banco del fondo, como si jamás se hubiera ido. Lina se detuvo en la puerta, sorprendida, el corazón se le aceleró como si reconociera un nombre que nunca había oído. Él se levantó. Perdón por venir sin avisar, no sabía si sería bien recibido. La voz era grave, amable, con una delicada vacilación. Tú, has vuelto, dijo Lina, casi sin creer sus propias palabras. En realidad, nunca me fui. He estado escuchando, desde lejos, pero hoy, quería que me vieras. Ella se acercó despacio. ¿Cómo te llamas? Ethren, respondió. Mi padre era músico, ambulante. Mi madre, hija de campesinos. Crecí escuchando historias y escuchando promesas. Lina frunció el ceño, intrigada. Entonces, Ethren sacó del bolsillo un pequeño sobre doblado y descolorido. Se lo entregó. Dentro, había una copia antigua de la primera partitura escrita por Elara, con anotaciones al margen hechas por Adrián. En la última línea estaba escrito:
Si algún día alguien toca esto con el mismo corazón con que fue creado, entonces sabré que nuestra historia no ha muerto. Lina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ethan continuó: mi abuela fue una de las niñas a las que Elara enseñaba en los primeros años del conservatorio. Ella me contó esta historia desde que aprendí a escuchar, y me dijo que, algún día, si sentía en el pecho algo que no pudiera explicar, entonces tal vez sería porque alguien, en algún lugar, estaba tocando con ese mismo tipo de verdad. Silencio, pero no un silencio vacío. Era el silencio donde nacen las respuestas. Ethan extendió la rosa azul. Tocaste, y yo escuché. Lina la tomó con manos temblorosas. Entonces siéntate, dijo ella, porque ahora voy a tocar de nuevo, pero esta vez con alguien que escucha. Ethan se sentó a su lado, y por primera vez, dos manos desconocidas comenzaron a tocar juntas. Notas suaves, notas cómplices, y la canción que comenzó con Elara y Adrian ganó un nuevo capítulo, porque el amor, cuando es verdadero, no termina, se transforma, y siempre encuentra a quien lo escuche. Lina y Ethan comenzaron a encontrarse cada noche en la misma sala, como si ese piano los hubiera elegido. No había contrato, ni juramento, ni ceremonia. El lazo entre ellos sucedía en el sonido, en el compás compartido, en la forma en que uno completaba el silencio del otro sin esfuerzo. Ethan componía músicas sin palabras, Lina colocaba sentimientos donde no había letra, y juntos crearon una nueva melodía. No era una sustitución de promesa, era un desarrollo, un nuevo capítulo, una continuación. La llamaron Renacimiento. La melodía comenzaba con notas casi imperceptibles, o como quien aprende a respirar de nuevo después del dolor. Luego crecía con armonía y osadía, como si dos corazones finalmente caminaran en la misma dirección, y al final concluía con el mismo acorde sutil de promesa, como un suspiro de reverencia, no para cerrar un ciclo, sino para honrar a quienes comenzaron la historia que ahora ellos vivían. La noche en que terminaron la composición, Ethan la miró con una intensidad serena. ¿Te das cuenta de lo que hicimos?, preguntó. No, susurró Lina, aunque en el fondo ya lo sabía. Transformamos la memoria de un amor en un camino para otros. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás ese siempre fue el propósito. El conservatorio, una vez más, se abrió, y ahora, además del Salón de la Promesa, se inauguró el Jardín del Renacimiento, un espacio donde jóvenes de cualquier origen podían tocar al aire libre, sin público, sin exámenes, sin miedo. Ethan y Lina se convirtieron en mentores. Allí, nunca se casaron ante jueces ni sacerdotes, pero todos sabían, ellos se pertenecían. Y lo más hermoso era que nunca lo decían con palabras, lo decían con música. Años después, cuando Arya ya era recuerdo y Adrian una leyenda suave entre las líneas de los libros de historia, fueron invitados a la celebración del centenario del Conservatorio Real. Lina subió al escenario, ya con el cabello tocado por el tiempo. Ethan la acompañaba, con los dedos aún firmes, los ojos aún llenos, y juntos tocaron Renacimiento para una multitud de jóvenes que nunca conocieron a Elara, pero que sentían, sin saber cómo, de aquella historia vivía también dentro de ellos. Al final de la presentación, todos guardaron silencio. Nadie aplaudió de inmediato, porque sabían, algo sagrado había ocurrido allí. Ethan susurró entonces, ¿crees que ella escuchó? Lina no necesitó responder, porque en ese instante, el viento sopló por la ventana del salón, y las flores del jardín se inclinaron, como si dijeran, sí, ella escuchó. Y así, la historia que nació del sonido de una humillación, se convirtió en un sendero infinito de amor, un amor que jamás se cayó. Si llegaste hasta aquí, felicidades, eres parte de un pequeño grupo de corazones que se atreven a sentir hasta el final. Mientras tantos hacen clic, pasan, saltan, olvidan, tú te quedaste, tú escuchaste, tú te permitiste sumergirte en una historia que nació del dolor, floreció en la esperanza y se hizo eterna en la música. Porque esta historia nunca fue solo sobre una camarera y un príncipe, fue sobre ti, sobre cada vez que intentaron callar tu voz, sobre cada momento en que amaste en silencio, con miedo a no ser escuchado, sobre cuando renunciaste a quien eras para encajar en lo que el mundo esperaba de ti. Y aún así,
Seguiste amando. Seguiste sintiendo. Lara y Adrián nos enseñaron que el amor verdadero no grita, susurra, toca despacio, y aunque se vaya, permanece. Hoy, tal vez estás viviendo una despedida, o tal vez estás esperando, en silencio, que alguien te vea. Quizá estás intentando transformar tu dolor en algo hermoso, o quizás solo necesitas saber que aún vale la pena creer. Por eso, ahora te invito a formar parte de esta historia de verdad. Comenta aquí abajo: yo creo en el amor. Esa frase es más que palabras, es un compromiso. Es una señal de que tú también llevas dentro una promesa, que seguirás amando, e incluso cuando duela, que seguirás esperando, e incluso cuando parezca imposible. Y si este video te tocó, deja tu like, porque cuando lo haces, ayudas a que esta historia llegue a otras almas que también necesitan oír, que tal vez han estado en silencio demasiado tiempo. Comparte, envíalo a alguien que necesita saber que aún existe belleza, a alguien que tal vez olvidó cómo se siente ser escuchado. Y suscríbete al canal. Aquí, en cada video, contamos más. ¿Qué historias? Abrimos puertas.